Pero antes de entrar en materia, les quiero contar dos casos de la vida real. El primer caso es un caso de una personita de aquí de Senda que últimamente me ha hecho el honor de irme considerando más y de invitarme a su casa y platicar y hacer algunas cosas de convivencia con su familia. Eso, aparte de ser una alegría para mí, es un honor. Pero dentro de esas convivencias, pues me he fijado que es un excelente padre. De verdad lo digo, es un excelente padre. Creo que se jubiló, pero bueno, no importa, no voy a hablar mal de él, voy a hablar bien de él. Es un padre cuidadoso, es un padre proveedor, es un padre amoroso, es un padre consentidor también, y es un padre, en otras palabras, edificador. Y le dije, ¿sabes qué? Es que eres muy buen papá, ¿no? Y ya después reflexionando me puse a ver, bueno, ¿por qué un padre se tomaría toda esa molestia para educar a un humanito que salió de él, ¿no? Y tratando de buscar una respuesta, pues no me quedó otra más que por amor y porque tiene una expectativa y un propósito para la vida de ese pequeñito, ¿no? Y ese es el caso natural, normal, humano. Pero también hay un propósito en ese. Y cómo podemos saber si el propósito se está cumpliendo o si no se está cumpliendo. Y aquí quiero comentarles algo. El propósito de un buen padre no es formar un buen hijo. El propósito de un buen padre tampoco es formar un hijo feliz. El propósito de un buen padre tampoco es formar un hijo que no sufra lo que sufrió el padre. Porque si no sufrió lo que sufrió el padre, probablemente tampoco sea un buen padre, ¿no? El propósito de un buen padre es formar otro buen padre. Porque normalmente nos metemos a la parte de paternidad pensando que nuestra obligación es formar un buen hijo. Nuestro propósito no es formar un buen hijo, es formar un buen padre. Y entonces, pasándolo al ámbito espiritual, ¿cuál es el propósito de un buen cristiano? Formar un buen cristiano, ¿no? Entonces ahí se los dejo como de tarea. ¿Y cómo voy a saber cuándo formé un buen padre o un buen hijo o un buen cristiano? Por sus frutos, pero el fruto hasta la tercera generación. Yo no voy a saber si formé un buen padre hasta que no vea a mi nieto ser un buen padre, ni siquiera a mi hijo. No voy a saber si fue un buen cristiano hasta que vea a mi nieto ser un buen cristiano. Esa es la mentalidad que deberíamos estar teniendo, porque si no, nunca vamos a extender el reino, empezando por nuestro Jerusalén, ¿no? Hay muchos factores. A veces no nos salen las cosas como quisiéramos, ¿no? Nosotros mismos tenemos uno en la iglesia y una que no está en la iglesia, pero estamos trabajando, ¿no? Entonces, Dios tiene sus tiempos, tiene sus formas y siempre es misericordioso y fiel. Y bueno, ahora me quiero pasar a un caso un poquito más espiritual. También es terrenal, pero es espiritual. Y buscando en materiales en internet, me encontré el caso de una chica satánica que se convirtió al cristianismo. Y resultó que era una chica que pertenecía a un grupo de chicos, entre adolescentes, adultos jóvenes, y en su testimonio cuenta que tenían que hacer un ritual, y dentro de ese ritual, lo pueden encontrar en internet, no me acuerdo cómo se llama, la verdad es que ya no lo volví a encontrar, pero me llamó mucho la atención. Tenían que localizar o escoger a un chico, como dicen ahora en las redes, para desvivirlo, espero que se haya entendido, y utilizar algunas partes de su cuerpecito, para algunos rituales, ¿no? Ese era el propósito que ellos tenían. Y pues empezaron a buscar y finalmente vieron un chico que iba pasando por la calle, pero dijeron, este es el bueno. Y empezaron a tener algunos problemas porque resultó que ese chico que escogieron para ser víctima resultó ser diferente, resultó ser especial. Pero esa diferencia, eso es lo interesante, que lo hacía tan especial o diferente, no era su apariencia, no era su tamaño, no era su conocimiento, no eran sus recursos, era que en todo momento estuvo acompañado por su padre. Pero no por su padre físico biológico, sino por su padre espiritual. Y cuenta en su testimonio que intentaron acercarse por atrás para sorprenderlo, y que de repente se aparecieron unas espadas que se movían y se blandían en la parte de atrás del chico, que no los dejaba acercarse, ¿no? Entonces intentaron rodearlo para atacarlo por enfrente,
pero de repente vieron dos criaturas a sus costados que parecían ángeles, que los venían custodiando y guardando, y dijeron, no, estos están muy grandes. Y entonces al final cuenta la chica que no lo pudieron atacar, ¿no? Y ahí empieza el testimonio de ella, de ahí se salta una historia que ahorita no viene al caso, pero acaba convirtiéndose al cristianismo por lo que vio en ese lugar y en ese momento, ¿no? Y entonces ahora también yo me pregunto, ¿por qué Dios, como nuestro Padre y Creador, está interesado en invertir tanto esfuerzo, paciencia y demás con nosotros? Pues exactamente por lo mismo que el primer padre. En primer lugar, por amor, y en segundo lugar, porque tiene una expectativa y un propósito para nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es el propósito actual de Cristo para nosotros? Pues no es hacernos felices, no es hacernos buenos, no es quitarnos todos nuestros problemas, no es satisfacer todas las necesidades. ¿Cuál es el propósito? Hacer réplicas de Cristo en nosotros o de nosotros. ¿Ok? Todo ese cuidado, todo ese esfuerzo, toda esa paciencia invertida hacia nosotros es para que nosotros podamos alcanzar el objetivo de parecernos cada vez más a Cristo. ¿Amén? Y bueno, entrando así un poco al tema de hoy, tiene que ver un poquito con eso, es Dios preserva a quienes usará para cumplir su propósito. Va de nuevo. Dios preserva a quienes usará para cumplir su propósito. ¿En quién está pensando Dios cuando vemos este título? En ti y en mí, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar el libro de Éxodo, ¿me tienes la cosita esa? Perdón, se me olvidó agarrarla. Cuando nosotros empezamos a ver el libro de Éxodo, hay un ejemplo típico, además de todo el pueblo, de cómo Dios preserva a quienes usará para cumplir su propósito. Y ese es el ejemplo de Moisés. Moisés es el típico ejemplo de una persona que Dios cuidó desde su infancia hasta su edad adulta, hasta que lo mandó llamar, ¿no? Y Moisés, muchas gracias, primito. Moisés fue un líder muy relevante para su pueblo. Y no nada más fue líder, fue profeta, fue legislador. Y su relevancia histórica es tan grande que no nada más fue importante para su pueblo, trasladó fronteras y tiempos. No sé si se hayan dado cuenta, pero Moisés es una figura súper relevante y fundamental para las tres religiones abrámicas que existen hasta hoy. El Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? En los tres aparece y dices, wow, realmente esta figura era importante, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que considerar es que Dios tenía un propósito pero bien específico para Moisés. Y lo podemos ver en Éxodo 3:10. Dice, ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Cuál es el propósito? Sacar a su pueblo de Egipto, ¿no? Entonces tenía un propósito para el pueblo, pero también tenía un propósito específico para Moisés. Y ese propósito era sacar a su pueblo de Egipto. Pero bueno, no nos va a dar tiempo de todo. Podemos ver en Éxodo, si lo pueden leer en algún tiempo libre en su casa, que Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, pero también para guiarlos en el desierto durante 40 años, para recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí y para convertirse en el mediador del antiguo pacto. O sea, no nada más era una tareita de vamos a agarrarlos de aquí para allá, sino esa tareita incluía muchas otras tareitas en el camino. Y uno podría decir, bueno, pues está padre, si ya me escogió desde chiquito, pues toda mi vida me lo voy a pasar como miel sobre hojuelas porque Dios está conmigo y Dios me va a cuidar. ¿La vida de Moisés fue fácil? Para nada, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, aunque Dios tiene un propósito para nosotros, eso no significa que nuestra vida va a ser miel sobre hojuelas. ¿Okay? Puede ser que pasemos adversidad, puede ser que pasemos tiempos de dificultad, de escasez y de muchas otras cosas. Bueno, entonces la historia nos cuenta que Moisés nació hebreo. Y eso pues era normal.
pero nació hebreo en una época en que los hebreos eran esclavos de los egipcios. Entonces, sí, como que no nació muy padre, ¿verdad? Y en donde, un tiempo específico, en donde los varones chiquitos como él, que eran prácticamente recién nacidos, por orden de un faraón, tenían que ser enviados al río o ser asesinados. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que desde el principio Dios puso su mano sobre él. Manejó Dios las circunstancias de manera que usó a algunas personas para protegerlo, para mantenerlo y para capacitarlo, hasta llegar a un momento en que estaba listo para cumplir con su propósito. Y vamos a ver Éxodo 1:22. Este está largo, pero este sí me interesa que lo leamos todo completo. Y dice, la primera parte, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, mandó a todo el pueblo egipcio, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Entonces, primera instrucción, todo recién nacido al río. ¿Para qué? ¿Para bañarlos? Para que se ahogaran y se murieran, ¿verdad? Y luego nos vamos a Éxodo 2 del 1 al 10. Vamos a empezar esta parte que dice, si su Biblia es como la mía, debe decir nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, es decir, la impermeabilizó, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y a una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería al niño. Vamos a la segunda parte, aquí está un poco más interesante. Eso era normal. Faraón dijo al río, pues lo avientan al río. Pero lo hicieron con estrategia. Y lo dice, la hija de Faraón descendió, casualmente, ¿verdad? Descendió a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y vio que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón le respondió, ve. Entonces fue la doncella y otra vez coincidentemente, ¿verdad? Muy pertinentemente, llama a la madre del niño para que ésta lo críe. La cual dio la hija de a la cual dio, no, a la cual dijo la hija de Faraón, llévate a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo poró hijo, es decir, lo adoptó como hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Se imaginan si se hubiera enterado el faraón? El faraón manda a todos los niños a matar, los mandan al río, lo recoge alguien de su familia y lo patrocina la hija de quien lo mandó a matar. Está interesante la historia, ¿verdad? Y pues bueno, aquí podemos ver cómo Moisés fue salvado y cómo muchísimas gracias a la misericordia de Dios pudo ser criado por su propia madre, como nodriza, bajo la protección del mismísimo faraón, sin que el faraón se diera cuenta. Y Dios no nada más hizo que lo protegieran, hizo que lo cuidaran y que lo educaran. Y no nada más que lo educaran como un hijo cualquiera, como un niño cualquiera. ¿Como quién? Como el hijo de una princesa. ¿Ok? Ha sido más consentido el niño Moisés. Dice, y años después, y habiendo crecido Moisés, se ve envuelto en una circunstancia peligrosa y comprometedora que lo obliga a abandonar Egipto y Dios nuevamente lo favorece para que pueda huir al desierto de Madián. Esa parte la podemos ver en esta parte de aquí. Entonces, del palacio ocurre algo complicado, ahorita lo vamos a ver en el Éxodo 2. Se va al desierto, se la pasa en el desierto, ¿cuánto tiempo? 40 años, y luego llega una zarza ardiente, tiene un encuentro personal con Dios y de ahí surgió otra parte de la historia, ¿no? Vamos a leer Éxodo 2 del 11 al 15. Me espero un minuto para que lo tengan, porque no lo tengo acá enfrente.
Éxodo 2, del 11 al 15. Dice así: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, a los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena, él pensando que nadie se iba a dar cuenta. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que estaban riñendo, y entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y entonces Moisés, ¿qué pasó? Tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, ya me cacharon. Oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué hizo? Procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Okay? Entonces, del palacio donde fue formado en liderazgo y como un hijo de princesa, de ahí se va al desierto, a una situación totalmente complicada y diferente. ¿A qué? A seguir siendo formado. Pero ya no en la parte de la realeza, en la parte del carácter y supervivencia. ¿Ok? Entonces, una vez en el desierto, igualmente Dios lo cuidó, lo proveyó. Lo más importante, lo siguió formando, hasta que, como vimos aquí, un día en una salsa ardiente que no se consumía, le ordenó algo nuevo y difícil a Moisés. Imagínense, del palacio al desierto, ¿no era nuevo y difícil? Pues sí, ¿no? Aquí lo manejan como si fuera algo por primera vez nuevo y difícil. Pues nuevo y difícil desde que se fue al río, nuevo y difícil desde que su mamá lo crió, nuevo y difícil desde que lo crían en el palacio, nuevo y difícil desde que se va al desierto. Y nuevamente en el desierto, nuevo y difícil, un encuentro con Dios con una salsa ardiente que no se consume. ¿Y cuál es eso difícil? Regresar a Egipto, a donde hace 40 años lo querían matar, para cumplir con su propósito de liberar al pueblo. ¿Okay? ¿Y qué hizo Moisés? Dijo: sí, Dios, ¿voy de volada? Dijo: sí, tú lo dices, ahí voy. ¿No? Pues bueno, se parecía a nosotros, ¿verdad? Entonces, después de poner varios pretextos, excusas y tratar de convencer a Dios que él no era el indicado, dice: bueno, pues acabo obedeciendo. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo apoya con su hermano, juntos se enfrentan a Faraón, enfrentan una serie de plagas, enfrentan una serie de sucesos milagrosos, hasta que ya logran cumplir con el propósito de Dios para la vida de Moisés, para lo que él había sido llamado. Pero bueno, eso ya va a ser otra historia que tocará después, ¿no? ¿A qué me gustaría llegar con esta parte de la historia de Moisés? Aunque entendiéramos que en todo momento y desde el principio de la vida de Moisés, Dios estuvo con él. Desde el mero principio. Nació en una época donde al nacer, por ser varón, tenía que ser desvivido, ¿no? No nada más no fue desvivido, fue protegido, fue cuidado, fue educado, fue formado, hasta que logró su propósito, ¿no? Y fue formado, y todo este proceso fue hecho de forma realmente creativa. Lo segundo que quiero llegar a que entendamos es que si Dios estuvo dispuesto a hacer esto por una persona como Moisés hace 3,300 y piquito de años, Dios no cambia. Y entonces está dispuesto para hacerlo exactamente igual por ti, por mí y por cada uno de nosotros. En estos tiempos. ¿Ok? Y lo tercero es que no es lo que va a hacer, es lo que ya está haciendo desde que naciste. Porque muchas veces ni siquiera podemos ver las bendiciones que hemos tenido de Dios a lo largo de toda nuestra vida. Porque Dios no deja de actuar en nosotros y en medio de nosotros en ningún momento, desde que nacemos hasta el presente. ¿O qué crees? ¿Que todo lo que te pasó o te ha pasado en tu vida es pura casualidad? Pues no, también es parte del propósito de Dios. Y te quiero confesar algo con toda humildad, también seriedad, no quiero que se vaya a tomar herejía, ni mucho menos.
Tampoco quiero que vayan a pensar que me siento especial, ¿no? La verdad es que no es así. Pero el que yo esté aquí al frente de Senda es porque yo he pasado por un proceso muy similar al de Moisés, ¿no? Y se los voy a compartir. Los que me conocen muy de cerca, desde hace años, saben que yo nunca quise ser pastor. Así como Moisés no quería ser el libertador de su pueblo, ¿no? Mucho menos lo pedí. Aquí están Javier y Janet, que me conoce hace 18, 19 años. Está Octavio también. Está mi mamá, que a cada ratito, ¿tú vas para pastor? Yo, no, qué pastor, ni qué pastor, ¿no? Mi esposa, mi hijo, Jorge Ibero, que me conocen ya desde hace bastante tiempo. Y cada vez que me decían, ¿qué decía yo? No, qué pastor, ni qué nada, ¿no? Y siendo muy transparente también, hubo varias personas de Senda que se fueron cuando yo quedé al frente, porque ellos sabían que yo no quería ser pastor. Dije, no, este no quiere ser pastor y se va a quedar al frente. ¿Qué onda con este, no? Dios no tenía en mi corazón ser pastor, no lo había puesto, ¿no? Siempre lo externé y lo sigo externando y no me da pena. ¿Por qué? Porque es parte de mi testimonio y decir otra cosa sería estar mintiendo. Eso fue lo que estaba en mi corazón. Cuando Ramón en su lecho de muerte dijo que yo me quedaba al frente de la congregación, también se los he compartido. Yo llegué a mi casa abrumado a ponerme de rodillas en la cama y decirle a Dios, Dios, ¿por qué yo? Yo no lo quiero, yo no lo pedí, no estoy preparado, estoy arreglando otras cosas en mi vida. Hay un mensaje que no lo he visto, que se llama Las 5 excusas de Moisés. Y lo vi después de que había preparado esto, y cuando estaba preparado esto, yo me acuerdo que le decía a Dios, no estoy preparado, no es algo que yo añorara, no es mi momento, no tengo tiempo suficiente, todavía estoy arreglando cosas en mi vida. Dije, ay, yo le puse 5 pretextos. Y cuando estaba viendo esto, el mensaje, digo, ni siquiera abrí el mensaje, no lo vi, ¿no? Pero dije, las 5 excusas, dije, los 5 pretextos, ¿no? Entonces me identifiqué mucho con eso. Lo mío, la verdad es que no fue un llamado sutil, así como dicen los románticos, que es, ¿no? Que oyes la voz, así querido Dios que te llama y pone una flama en tu corazón, ¿no? Lo mío fue un jalón, fue una ruta, a ver, aquí te quiero, que te cito, aquí es donde yo quiero que estés, ¿no? Es como si Dios me hubiera dicho, ¿a dónde vas, muchachito? ¿No? Aquí es donde debes de estar. Eso fue la primera parte. Y luego la segunda parte de mi testimonio, digamos, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto? ¿Cuánto tiempo les he platicado que yo estuve en asociaciones nacionales, internacionales, locales? Fui presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Querétaro en una temporada. 40 años, ¿no? Y entonces, por mis diferentes hobbies y demás, Paco también fue deportista de alto rendimiento. Yo estuve en la mesa directiva de esas asociaciones locales, nacionales, internacionales. Fui representante de la Federación de Tenis de Mesa en los Centroamericanos Infantiles. Y todo eso me llevó a tener muchos enemigos, tener muchos problemas, pero también tener muchas satisfacciones y logros que yo decía que yo hice. Ahora ya entendí que yo no hacía nada, ¿verdad? Salí en el radio, salí en la televisión, me llamaban de universidades a dar pláticas, me patrocinaron un viaje a los Emiratos Árabes, los árabes, por mi currículum, y de repente Dios me fue quitando esas posiciones, Dios retira a Paco, Dios me retira mi hobby, ¿no? Solito, por las circunstancias de mi vida, ¿no? Y aunque aún quedan residuos de eso, realmente no estoy en activo en nada. Y después de un tiempo yo llegaba y le decía a Dios, y mucho tiempo lo hice, ¿por qué me permitiste vivir todo lo que viví, hacer todo lo que hice, desperdiciar 40 años de mi vida para que no fuera ni de beneficio para mí, ni de beneficio para nadie? ¿No? Y yo se lo reclamaba, no en un plan de enojo, pero sí en un plan de, no entiendo, me pusiste 40 años a hacer unas cosas que tú me quitaste y a la basura, ¿no? No sabía yo lo equivocado que estaba, pues todo lo que aprendí en ese entonces me ha servido para mi trabajo y me ha servido para lo que es la congregación, ¿no? Si no hubiera tenido esa experiencia de vida, probablemente ahorita estaría estancado,
no sabría qué hacer, no sabría dónde dirigirnos, no sabría qué actitudes tomar ante determinadas circunstancias, no sabría qué pasos dar, cómo manejar los problemas que se han venido presentando. Muy probablemente también estaría creando expectativas y motivaciones incorrectas, ¿no? Me podría estar frustrando por las críticas, me podría estar ensoberbeciendo por los halagos, ¿no? Pero lo más importante es que creo que no sabría confiar en Dios, ni sabría ponerle a Él todos los proyectos de mi vida antes de realizarlos, ¿no? Porque esos se fueron presentando antes de lo que yo estoy haciendo ahorita. Esas experiencias las tuve antes y aprendí todo esto antes de hacerlo. Entonces, lo que les quiero transmitir es que todo lo que hemos vivido, todos y cada uno de nosotros, durante el trayecto de nuestra vida, tiene un propósito. Y a lo mejor van a pasar 45 años como yo, que no entendimos nunca para qué, pero en algún momento de nuestra existencia, Dios nos va a mostrar para qué. Amén. Ahora me quedo también con lo siguiente. ¿Qué actitud debemos de tener ante lo que Él está haciendo por nosotros y en nosotros? Porque si Dios nos está cuidando desde que nacimos, nos está formando, nos está proveyendo, tiene un propósito y una expectativa para nosotros, nos está dando su amor, para empezar, ¿lo podemos ver? Me encantaría que todos pudiéramos decir que sí, pero no siempre lo podemos ver. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener esa conciencia, esa sensibilidad y esa fe de que Él está con nosotros y de que Él, pasemos lo que estemos pasando, tiene una expectativa y tiene un propósito, nos está cuidando y nos está formando. Y entonces, ¿cómo responder ante eso? La verdad es que no somos muy recíprocos. Ese amor no lo regresamos en amor, ese cuidado no lo regresamos en cuidado, ese propósito ni lo vemos. ¿Cuántas veces decimos, pues es que Dios me tiene aquí, pero no sé ni por qué? ¿No? Es bien común que nos pase. Y muchas veces lo descubrimos cuando ya somos viejos o cuando ya pasó mucho tiempo. Son privilegiados los que lo entienden desde chiquitos, ¿no? Muchas veces no estamos conscientes. Bueno, nuestras excusas favoritas, a ver si les suenan. No tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo edad, no estoy preparado, no tengo conocimiento, no tengo compromiso, no me quiero comprometer, cada vez más adelante, no me parece adecuado, es que, y es que. Y puro es que a lo que decimos que es lo más importante para nuestra vida. Imagínense si no fuera importante, ¿no? Nos pasa a todos, ¿eh? No es regaño, es concientización. Pues también nos futureamos, ¿no les ha pasado? Yo voy a diezmar cuando gane tanto. Yo voy a servir cuando no me duele la espalda. Yo voy a compartir la palabra cuando me gradúe del seminario y no tengo ni tiempo devocional, ¿no? Entonces, el futurearse tampoco nos sirve. Y ahí les va el secreto. No se trata de lo que no tenemos o de lo que vamos a hacer cuando se den ciertas circunstancias. De lo que se trata es de lo que sí tenemos en estas circunstancias, sean las que sean. ¿Cuándo vamos a tener los recursos suficientes? Nunca. No estamos satisfechos con nada. ¿Cuándo vamos a tener conocimiento suficiente? Cuando nos muramos, porque ya no vamos a necesitar conocimiento para seguir creciendo, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener las condiciones perfectas? Nunca. Entonces, el poner excusas y el futurearnos no nos sirve absolutamente para nada, no nos hace crecer y no es la voluntad de Dios. Lo que sí es la voluntad de Dios es qué tengo ahorita y qué estoy haciendo con eso que sí tengo ahorita. Ok. Ya no sé si es esta o no es esta. Ah, está perfecta. Vámonos, por favor, no la tengo aquí, pero vámonos a Éxodo 4, 1, 3. Me espero un segundito para que lo tengan. Éxodo
4, 1, 3. Diría Paco, chíflenme cuando ya lo tengan. Fíjense lo que dice aquí. Entonces Moisés respondió diciendo, excusas de Moisés, he aquí que ellos no me creerán, no van a oír mi voz y van a decir, no te ha parecido Jehová. Entonces ve y salva a mi pueblo, sácalo de Egipto. No, no me van a creer. Para empezar ellos, ¿no? Ni siquiera yo me lo estoy creyendo. ¿Y qué le contesta a Jehová? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? No le dijo, ¿qué es eso que te voy a dar en un futuro, verdad? No le dijo tampoco, ve, atraviesa el desierto, recoge tal cosa, la agarras y te regresas. Tampoco le dijo eso, ¿verdad? Le dijo, ¿qué es lo que tienes ahorita, en este momento, en tu mano? Y él respondió, ¿qué respondió? Una vara. Qué gran instrumento, ¿verdad? Una vil, cochina porque está llena de tierra, y miserable vara. ¿Vale? ¿Y qué le dijo? Échala a la tierra. ¿Y Moisés qué hizo? La echó a la tierra. Y entonces ocurrió un milagro. ¿Qué le pasó a la vara? Se convirtió en septiembre. Entonces fue tan milagro que Moisés, ¡ah! Dice la Biblia que brincó, ¿no? Imagínense, echan su vara al piso y de repente la vara se convierte en una serpiente, pues cualquiera se espanta, ¿no? Y le dice, bueno, ahora ve y agárrale a la cola. La agarra de la cola y se vuelve a convertir en vara, ¿no? Luego vámonos a Éxodo 4 del 6 al 8. Otra cosa impresionante que también Dios le dijo. ¿Listos? Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió una mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y luego le dijo, vuelve a meter tu mano en el seno. La volvió a meter en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto otra vez la carne como normalmente estaba. Y le dice Jehová, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Yo me quiero imaginar a Moisés cuando Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Y él, ¿tierra? ¿Dedos? Ah, sí, una vara, pero buscando así como para ver qué cosa milagrosa puedo decirle para hacer algo, ¿no? No necesitas nada especial. Vamos cerrando, a ver si me puedes apoyar con musiquita. Dios no te va a hacer, o mejor dicho, no te va a pedir hacer milagros con lo que aún no tienes. Apréndete de memoria. Dios no te va a pedir hacer milagros ni cosas maravillosas con lo que aún no tienes. Te va a pedir comenzar con lo que sí ya tienes. ¿Qué tenía Moisés de extraordinario? Una vara para pegarle a las ovejas, una mano que todos tenemos, un pecho, en otras palabras tenía sus manos, su cuerpo y una cochina vara llena de tierra. ¿Cuál es el principio aquí? ¿Qué había de extraordinario? ¿Qué había de milagroso en una mano, un pecho y una vara? Ahí te va el secreto. No es lo que Moisés tenía, era lo que Dios iba a hacer con lo que Moisés tenía. No te creas mucho. No es lo que tú tengas, no es tu conocimiento, no son tus recursos, no son tus amistades, es tu corazón. Es lo que estés dispuesto a hacer con lo que tú tienes en este momento, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. Cuando nosotros entendemos que nosotros no somos los maravillosos, los milagrosos, los extraordinarios, nuestra perspectiva cambia. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? Cree y quiere. Cree y quiere. No cuando estés listo, no cuando seas sabio, no cuando tengas todo el recurso. Ahorita.
y no es para ti. A Moisés no le dijo Dios, te voy a salvar a ti. ¿Qué le dijo? Vas a salvar a mi pueblo. Es para el otro. ¿Ok? Muchos de nosotros decimos que estamos dispuestos a dar lo que algún día tendremos, pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a dar lo que ahorita tenemos. ¿Qué es lo que tenemos ahorita? Tiempo, conocimiento, experiencia. ¿Qué podemos dar? Amor, ánimo, acompañamiento. Pero ahorita, hay gente que lo necesita ahorita y hacerlo de corazón. No todos son recursos. Dios no quiere que le demos de lo que no tenemos. Si no lo tenemos, ¿cómo lo damos? Sería un Dios incongruente. Dios quiere que demos de lo que sí tenemos. Fíjense lo que dice 2 Corintios 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esta no es una revelación mía, esta es una revelación del Señor. Y es para mí y es para ti. Dios te está diciendo en estos momentos, ¿qué tienes hoy en tus manos? ¿Qué tienes que le podrías estar dando a Dios y a los otros ahorita que no le estás dando? ¿Qué te estás guardando para un futuro? Dios hace maravillas cuando tenemos fe, cuando ponemos todo en sus manos, porque no es gracias a nuestros recursos, a nuestro conocimiento, a nuestra preparación que Él obra. Eso no hace ninguna diferencia. Es respecto a nuestro corazón, es respecto a que lo pongamos en sus manos, a que confiemos en Él. Nosotros por nosotros no podemos hacer nada positivo. Nada. Sí ayuda lo que te ha venido formando, porque sí ayuda. Pero si tú no lo haces con el corazón dispuesto y correcto, no sirve de nada. Es basura. Y muy probablemente va a terminar en la basura. ¿Cómo podemos saber que lo que estamos haciendo es de Dios? Porque Él te lo va a recordar todo el tiempo. Y voy a regresar a mi testimonio. ¿Se acuerdan cuando le decía que Lizzie, la hermana de Marta, hace 25 años me dijo, ¿tú vas a ser pastor? Hace 25 años. Cuando estábamos estudiando INSTE hace 15 años, ¿no? Más o menos, me mandaron a graduar a una generación de INSTE y llegué y, ¿cómo está, pastor? Y yo, es que no soy pastor. No importa, pastor. Y me iba con otros, esto es para usted, pastor. Gracias, pero no soy pastor. No importa, pastor, cómaselo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les comentaba que hace también como 10 años, 9 años, fuimos a un congreso ahí al centro de congresos, ¿no? Y Marta se bajó con Pepe, una amiga de nosotros, se adelantaron y yo fui a estacionar el carro, iba yo caminando, había una fila para pastores, una fila para el público en general. Y me dice, pásale por aquí, pastor, lo inscribimos. La fila para el público general llena, la de pastores vacías. Digo, no, es que yo voy para allá porque no soy pastor. No importa, va a ser pastor, pásale por aquí, aquí lo inscribimos. Hace 15 años, no, hace menos, 10 años, ¿no? ¿Se acuerdan del sueño de Arturo? Que les platiqué hace poco. Bella senda con sus pilares, Ramoncito en el centro, Ramoncito se quitaba y me ponía en el centro. 2 años antes de que pasara lo que pasó en Senda. Dios me estaba avisando. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Monterrey, a Guadalajara? Primero, a buscar una cobertura. Al final predicó un chico de Tijuana que nunca nos había visto. Dice, para los de Querétaro les tengo una palabra. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Y nos dijo, ustedes van a alcanzar cosas mayores que su predecesor alcanzó. Pero no nos lo dijo porque íbamos a ser más grandes, nos lo dijo porque íbamos a aprovechar la plataforma que ya teníamos para llegar más arriba, ¿no? Y fue Josué 1:9. Cuando fuimos a Monterrey, que nos invitaron al congreso que nos recomendó Ale, de Miguel Núñez y Suriel Michelén, ¿no? Me tocó predicar en una congregación, se acerca un pastor y me dice, tengo un mensaje para ti.
dice Dios que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Hace 5 meses alguien se me acercó y me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Me dice Dios que te esfuerces y seas valiente. Josué 1:9. Y me dice, no era tu turno, pero es tu tiempo. Y otras cosas me dijo, que me las guarde, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo Dios desde que sí estoy al frente? Esfuérzate y sé valiente, el resultado no es tuyo. Tú nada más esfuérzate y tú nada más sé valiente. Del resultado me encargo yo. Y se los he dicho, sí lo creo, no tengo carga. Lo que tengo carga es que me encuentre no esforzándome ni siendo valiente. Del resultado que sea el que Dios quiera. Pero así como desde hace 25 años me dijo una cosa que se cumple ahora, hasta lo que hemos estado pasando todo este tiempo, me está diciendo claramente qué es lo que espera de mí. Y me está diciendo claramente que desde hace mucho tiempo me tiene en su mira con un propósito. Y es un propósito que yo no quería, pero que he sido obediente. Y aquí estamos. No sé cuántos seamos hoy, pero empezamos, cuando empecé yo, 38 personas. Estoy casi seguro que somos casi el doble. Y no es por lo que haya hecho yo, ¿no? Les decía en la mañana en el taller, ¿cuál es lo contrario del amor? El egoísmo, ¿no? Entonces, lo contrario del egoísmo es el amor. ¿Y cuál es la definición de amor? Dar. La Biblia está llena de ejemplos de que cuando damos de lo mucho, de lo poco que tenemos, Dios hace maravillas con ese mucho o con ese poco que tenemos. ¿Se acuerdan los peces, los panes y muchas otras cosas, ¿no? También pasa en la actualidad. No es la cantidad de lo que das lo que agrada a Dios. Lo que le agrada es la calidad, pero no la calidad del producto, la calidad del corazón con el que lo estás dando. No importa si es poco o si es mucho, eso a Dios le vale gorro. Lo que importa es con qué voluntad y con qué corazón lo estás dando. ¿Das de lo que te sobra? ¿Das de lo que no necesitas? ¿O das saliendo de tu zona de confort? ¿O das de lo que te duele? No me refiero a dinero, ¿eh? Dinero también va incluido, pero eso no me refiero. Dios te está cuidando, Dios te está formando y Dios va a hacer maravillas con lo que tú des, con un corazón honesto y agradecido. Y este día Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? A lo mejor no sabes bien ni qué contestar, porque no ves nada en tus manos. Tienes tus manos. Tus manos es lo primero que le puedes dar a Dios. Le dijo a Moisés, métela en tu seno. Tienes tu cuerpo, que tu cuerpo se lo puedes dar a Dios. Tienes tu intelecto. Yo les decía medio frustrado en la junta de líderes, las personas que yo conozco de más conocimiento aquí en Senda, no están ni estudiando el seminario bíblico, ni haciendo talleres para otros. Está bien, no os regaño tampoco, ¿no? Pero sería de mucha bendición que todos nos comprometiéramos con los demás para hacer cosas para los demás. A mí no me facilitan la vida, ya la tengo fácil porque Dios está conmigo. Pero nos las facilitamos a todos los demás, ¿no? Moisés finalmente pudo contestar que tenía una vara. Parecía algo sumamente insignificante para él, pero no era insignificante para Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esa simple vara, ese sencillo instrumento, era su herramienta de trabajo diario, pero representaba mucho. Representaba sus 40 años pastoreando en el desierto, sus 40 años desterrado de aprendizajes. Representaba la escuela en la que Dios lo había estado forjando durante toda su vida. Representaba su carácter y sobre todo representaba su corazón modificado y el cuidado de Dios para su vida. Y con esa simple vara, él iba a poder cumplir el propósito de Dios para su vida. Me despido con esta pregunta.
¿Qué estás haciendo con lo que Dios puso en tus manos hoy? Tus dones, tus talentos, tus recursos, tu conocimiento, tu tiempo. ¿Los estás usando para satisfacerte a ti, para crecer tú, o las estás poniendo en manos de Dios para que Él haga maravillas? Mi recomendación es que hagas lo segundo. No importa si no sabes hacer nada, tienes manos, tienes cuerpo y tienes intelecto. Eso es de mucha ayuda para el reino. Amén. Bueno, les dejo esa reflexión tarea. Padre amado, pues muchas gracias te damos, mi Dios, porque al menos a mí realmente me enseñas todos los días cosas nuevas, Padre amado. Ayúdame para que esas cosas que tú vas poniendo en mi mente, en mi corazón, se puedan ir plasmando y se puedan ir extendiendo hacia las demás personas, porque no es lo que yo quiera, lo que yo necesite, mi Dios. Es lo que tú nos mandas. Y no lo mandas para un beneficio personal, lo mandas para un beneficio congregacional. No tenemos más que agradecerte por tu acompañamiento, agradecerte por tu cuidado, agradecerte por tu provisión y agradecerte porque tienes un propósito para nosotros en nuestras vidas. Tú nos amas, tú nos proteges, tú nos provees, tú nos instruyes. Ayúdanos a entender qué es lo que quieres de nosotros, qué es lo que esperas de nosotros y a entender que no es para nosotros, sino que es para los otros. Te alabo y te bendigo en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.